¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El caso de el uso, la utilización de los personajes de nuestra historia con una finalidad partidista, más que política, porque pues todo es política, pero una finalidad partidista, manipulación ideológica, sobre todo, se ha venido presentando en los últimos días el uso de la historia, por supuesto, para criticar o cuestionar en un momento dado la actualidad, pero sobre todo para justificar la presencia de personajes como Ricardo Salinas Pliego en todo este argot. Salinas Pliego a través de Televisión Azteca incluso ha lanzado estas cápsulas, ¿no? En donde platica con un historiador, Zunzunegui, si no mal recuerdo, que ha sido muy cuestionado por otros historiadores por su visión de las cosas y por la manipulación que hace precisamente en contra de lo que es la historia de los pueblos originarios de nuestro país. ¿Qué significa este tipo de acciones? ¿Cómo leemos, cómo entendemos a la ultraderecha desde de este punto? Voy a platicar con mi querido Patricio Monero, por supuesto, que usted lo sabe, tiene libros en donde también se mete al tema de la historia, en donde destaca muchos aspectos de nuestra historia para comentar sobre este punto. ¿Cómo estás, querido Pato? ¿Qué dices? Muy bien, Jesús, muy contento de estar aquí de regreso en tu No, canal. no, hombre, nosotros honrados siempre de tenerte y poder platicar contigo, amigo. Oye, pues yo lo primero que te diría es, ¿cómo ves este escenario? ¿Cómo ves este uso de este tipo de personajes históricos que hemos visto estas cápsulas de Porfirio Díaz, Benito Juárez, ahora este especial que están lanzando en el caso de la figura de Ricardo Salinas Pliego? ¿Cuál es tu primera lectura? Oye? Mira, como te decía, no he visto los famosos programas y espero no verlos, porque no aguanto a ninguno de los dos, pero conozco obviamente a Zunzunegui y conozco a Salinas Pliego. Alguna vez incluso hubo una presentación en Zoom durante tiempos de la pandemia. Zunzunegui también publica en Grijalbo como yo, entonces nos juntaron ahí en una plática que estuvo bastante civilizada, pero bueno, fue la vez que yo tuve contacto directo con él. Y mira, te iba a decir que la apropiación política de la historia creo que ha existido siempre, creo que la ha usado todo mundo y la usa todo mundo para justificar una cosa u otra. Y ahora, como lo pone la ultraderecha trumpista y mileísta, y también ahora mexicana, pues hay una batalla cultural, ¿no? Una batalla cultural que incluye esta batalla por la historia, de resignificar la historia para que sirva a tus fines. Y pues la derecha y la ultraderecha está desatada, queriendo justamente apropiarse de la historia para utilizarla, ¿no? Si te fijas, hay una cosa muy interesante. López Obrador fue y ha sido, ¿no? Un maestro en utilizar la historia, porque la conoce muy bien, para construir una narrativa que lo ayudó a ganar la presidencia y a darle una ética y una mística a su movimiento, ¿no? No estoy diciendo que haya manipulado la historia, sino que usó de una manera muy inteligente la historia para nutrir su narrativa y construir un ethos, ¿no? Una mística que sigue presente completamente ahora en este gobierno. Y pues los derechistas, nada tontos, se dieron cuenta de que la izquierda le había arrebatado completamente esta herramienta. Si te fijas, pues el PRI ya no tiene nada, renunció a toda su historia. El PAN, pues tampoco tiene gran cosa que presumir ni de dónde agarrarse. Y pues eso es justamente lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego, que abreva de la escuela de Milley y de la escuela de Trump, que es justamente lo que han hecho. Trump está en una batalla abierta, sin la más mínima, eh, sin el más mínimo pudor, por con todas sus letras reescribir la historia de su país, ¿no? Y él lo que quiere es reescribir la historia, una historia en donde no ha existido la discriminación, los negros llegaron a África como inmigrantes buena onda y han prosperado y donde nunca los trataron mal, ¿no? Y donde nunca ha existido, no han habido problemas, en fin, y en eso está, apropiándose de museos, utilizando la educación pública para eso, castigando a las instituciones que reivindican
la lucha de los sectores más lastimados y más marginados. Es eso, una batalla por reescribir la historia. Salinas Pliego, que quiere ser presidente, está tratando de hacer lo mismo para poder vender, tener algo que vender, ¿no? Ahora nos lo quiere vender en paguitos semanales y por eso está haciendo ahora sus programas en donde semanalmente nos empuja una dosis de historia reescrita por personajes como Zunzunegui que se dedican justamente a eso, ¿no? A tratar de reescribir la historia desde mi perspectiva con fines estrictamente comerciales. Oye, este último punto que mencionas de Zunzunegui, él es un personaje entonces que se caracteriza por eso, por reescribir la historia conforme a un interés personal, individual o ahora sí que empresarial. Pues yo creo que sí, porque le va muy bien, vende muy bien y su onda es más o menos esa, ¿no? Como que no, aquí no hubo problema, o sea, aquí los españoles que llegaron eran bien buena onda, así como, recuerdo mucho un artículo de Vasconcelos en donde decía que, yo lo leí, la verdad me dio risa, porque me lo dio un amigo diciendo, mira, léete esto, porque es la pura neta, ¿no? Lo leí y él decía, Vasconcelos decía, no me acuerdo el nombre del artículo, que Hernán Cortés y los españoles que habían llegado eran como la crema innata del Renacimiento europeo y que lo que habían traído a Europa eran las luces del Renacimiento, ¿no? No, que no, lo que había llegado eran las luces del Renacimiento y no el oscurantismo de la Edad Media. Y que eso era lo que había llegado y que afortunadamente lo había hecho así porque había, ¿no? Terminado con el oscurantismo propio de los pueblos indígenas, idólatras y, ¿cómo se dice?, supersticiosos e ignorantes, ¿no? Y que a partir de ahí, pues todo había sido pura maravilla. Pues eso obviamente no fue así, ¿no? Evidentemente no fue eso lo que llegó. Y un poquito la onda de Zunzunegui de todo este grupo es esto, ¿no? No hubo problema, lo que llegó fue esto y nosotros también somos eso y somos dos civilizaciones maravillosas que solamente se encontraron y que dieron lugar a esto que somos, que también es maravilloso, ¿no? Y todos los problemas están metidos abajo de la alfombra. Entonces es una visión de la historia muy light, muy comercial, y todo lo que es en realidad la historia, que es compleja, que es sucia, que es difícil de entender, eso no existió, ¿no? Y pues no, las cosas no fueron así. Oye, Pato, qué tan peligroso es en el momento actual, que en parte ya lo has descrito, este tipo de prácticas precisamente de borrar cosas o ajustarlas? Por ejemplo, de repente te topas, ¿no? Con cápsulas donde aparece Porfirio Díaz y le dan una idea de Porfirio Díaz, en donde, como dices, se saca todo el problema, la problemática que originara el gobierno de Díaz y se le plantea solamente el aspecto positivo. Se convierte a Juárez en meritocrático o en de plano casi un neoliberal por adelantado por parte de TV Azteca. ¿Qué tipo de riesgo hay con esas acciones de borramiento y pues sí, de reestructura de la historia? Fíjate que te voy a contestar a eso con un textito que escribí como para la presentación de los libros que estoy haciendo de México antes de ser México, Ujú. que son sobre, como sabes, sobre la historia de los pueblos indígenas. Si me das, te voy a leer dos párrafos de Adelante. esto. Y que creo que responde a qué peligro hay en eso, ¿no? Dice esto. Es quizás un lugar común decir que un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, pero estoy convencido de que es cierto y creo que en esto radica buena parte de nuestros problemas como nación. Si bien la conquista como etapa histórica terminó hace muchos siglos, a mi modo de ver, la inercia de la mentalidad de la conquista y de los conquistadores continúa. Me impactó mucho encontrarme en el libro de Carlos Montemayor, Los pueblos indios de México, hoy, una descripción de la mentalidad de los conquistadores que no me parece muy diferente a la mentalidad de muchos de quienes nos han gobernado. Se veían como dueños de colonias, no como forjadores de un país. Hernán Cortés se quejó en los inicios de la conquista de que los españoles no querían arraigarse en estas tierras porque explicaba, esto es una cita de Hernán Cortés, todos o los más
tienen pensamientos de se haber con estas tierras como se han habido con las islas que antes se poblaron, que es esquilmarlas y destruirlas y después dejarlas. Dice Montemayor, el mirarnos no como una patria que debe forjarse, sino como un territorio de rapiña, asienta una de las tradiciones más constantes de nuestra cultura, que los funcionarios públicos administran un territorio hecho para el saqueo, no para fortalecer un país. Ahora digo yo, los pueblos indígenas, avasallados por los europeos, siguen siendo los más marginados y olvidados en nuestra sociedad moderna. En buena medida, esa marginación, consecuencia de un desprecio ancestral, comienza por el desconocimiento de sus culturas e historia y se manifiesta en el presente como una generalizada falta de interés por el estado de esos pueblos. Y creo que ese es el gran peligro, ¿no? Que esta narrativa ficticia e interesada da lugar a algo como lo que hizo Milei en Argentina, en que él solamente toma un momento de la historia argentina que él reivindica como la grandeza argentina, ¿no? Se olvida o hace a un lado todo lo demás, usa eso como propaganda, se hace del poder en un país en que la gente estaba harta de todo lo que había y se dedican al vil saqueo. En un año, Milei está terminado con todo. Su hermana es la ladrona mayor, él está acabando con todo el país, ¿no? Y finalmente terminan, se van y dejan un desastre. Dime tú, en el caso de las Salinas Pliego, ¿qué es lo que haría si no algo muy parecido a esto? Claro. Oye, muestra un repudio en sí al mexicano y mexicana de a pie, en un momento dado también. O sea, cuando manipulan de esa forma, cuando esconden las agresiones, la violencia en contra de los pueblos originarios, cuando ignoran, porque eso me ha llamado la atención. De repente nos quieren contar como que México empezó a partir de la llegada de Cortés y que no había nada antes, ¿no? Por ejemplo, están mostrando también un repudio en un momento dado, un racismo al tratar así la historia. Desde luego, absolutamente. Y un racismo y un desprecio a los pueblos originarios y un racismo y un desprecio hacia todos nosotros, ¿no? Hacia todos los demás, porque es desconocer lo que realmente somos, ¿no? Inventándose un pasado y una historia a modo para sus intereses, ¿no? ¿Esto crees tú que pueda llegar a la gente, o sea, que pueda penetrar en la sociedad en general en este momento de nuestro país, o solamente llegará a su target que está perfectamente ya delimitado? Mira, yo creo que no tiene ningún futuro, la verdad. Y por eso, eh, bueno, más bien, creo que no tiene ningún futuro por muchas razones. Una de ellas, porque en los lugares en que han estado intentando hacer esto, esta reescritura de la historia, y que han logrado apropiarse del gobierno, es un desastre, ¿no? Argentina está a punto, Milei está a punto de perder completamente las elecciones por goliza, aprovechando que son argentinos, ¿no? Les van a meter una goleada brutal y es muy probable que ni siquiera termine su periodo de gobierno y que se vaya en el oprobio y la ignominia. Trump está también, la economía es un desastre, su gobierno es un desastre, va a perder las elecciones intermedias y estos personajes como Salinas Pliego, que se ha prendido, que se ha agarrado de estos personajes como Milley y Trump, pues en un año no va a tener nada que vender, ¿no? Entonces, creo que el discurso no pega con los mexicanos, que estamos además, hemos sido educados en otra escuela de manipulación histórica, que es la manipulación del PRI, ¿no? Que es populista, nacionalista, etcétera, y que está, lo tenemos muy, muy metido ese asunto, y que nuestros héroes, pues son Juárez,
Zapata, Villa, ¿no? Entonces, creo que no tienen de dónde. Por un lado, no tienen de dónde agarrarse en términos de referentes internacionales, y por otro, no tienen discurso y no tienen personajes que lo puedan vender. El carisma de Salinas Pliego es comparable al de ¿quién quieres tú? ¿No? Al de Alito Moreno, o sea, no tienen, al de Alarraqui, ¿no? O sea, no tienen con qué. Yo siento que no tienen con qué. Y yo siento que también la izquierda o el centro izquierda como Morena también manipula la historia para sus objetivos, pero lo hace bien. Y además tiene con qué hacerlo. Y tiene gente carismática, inteligente, que sabe cómo generar un discurso que prenda, ¿no? Y que convence, y que entusiasme y que emocione. Mientras la izquierda, la derecha no tenga algo así, no tiene con qué competir. Y si no tiene algo así y se da cuenta que no puede competir, ¿hasta dónde crees que lleguen este tipo de personajes? Ya veíamos, ya hablábamos de Milei, ya hablábamos de Trump, con todo lo que está haciendo Trump de aquel lado. ¿Cómo lo ves aquí? Pues no creo que llegue muy lejos, francamente. Yo creo que Salinas Pliego en una vez llega al reclusorio por todos los problemas que tiene fiscales, ¿no? O aquí o en Estados Unidos, yo creo que puede llegar a la cárcel. Zunzunegui pues va a seguir teniendo mucho éxito porque lo que hace vende, y él sí es más carismático que Salinas Pliego, por eso lo usan, ¿no? Pero no creo que vaya más allá de seguir vendiendo libros. Y pues no sé, mientras no conozco a nadie en la derecha que tenga capacidad de juntar más de 20 personas en una plaza. Entonces, mientras eso no ocurra, creo que no tenemos mucho de qué preocuparnos, afortunadamente. A lo mejor encuentran a alguien en el futuro. Por lo pronto yo no veo a nadie. Mi querido Patricio Moreno, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos que nos permitas aprender de ti y que nos permitas, por supuesto, charlar contigo. Muchísimas gracias, querido. Oye, si se puede, Por favor, adelante, adelante. me gustaría invitar a la gente a las presentaciones que voy a tener en la Feria del Libro, en del Adelante. Zócalo, este próximo fin de semana. Y bueno, voy a estar presentando el sábado 11 a la 1:15. Voy a estar presentando mi nueva novela, La hija cubana de Mick Jagger, con Federico Bonazo. Y el sábado ¿Para 12, qué invitas al bonazo, hombre? Ya ves. no, pues es mi mero cuate, además es Cuat- rockstar, es lo más Cuatísimo cerca el galán ese. es lo más cerca que tengo de Mick Jagger y es mi cuatacho, entonces con gusto lo presento. Y va a contar unas historias bien padres que él tiene de concierto, un concierto que dio en La Habana, que quiero que Mm. platique ahí en vivo. Y luego el sábado 12 a las 5 de la tarde voy a presentar el tomo 4 de México antes de ser México sobre los mayas. Y me va a acompañar José Ramón Calvo, que es uno de los organizadores de la brigada, para leer en libertad y que creo que también se va a poner muy padre. Entonces, pues ojalá me puedan acompañar. Con todo gusto, querido Patricio. De verdad que es imperdible estas charlas y de verdad que la gente adquiera también tus libros que valen muchísimo, pero muchísimo la pena. Yo, amigo, como siempre te reconozco y muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por la invitación.